Shalom a todos, buenos días, bienvenidos. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim, y usted está escuchando el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio El Árbol de las Vidas. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Rabí Yeshua, el Mesías, pues nos ha concedido la oportunidad de vivir un día más y estar aquí en este programa. Hoy estamos a el día 15 del mes de marzo, equivale al día 26 del mes de Adar, según el calendario de Giler. Ayer estuvimos en nuestro centro de estudio estudiando la sección de la Torá titulada Vayaquel Pekudei. La sección fue doble. Esto significa que leímos dos porciones de la Torá y ayer fue conocido como Shabbat HaJodesh, el Shabbat de la nueva luna, dado que esta semana, el día jueves, comienza el mes de la Pascua, el mes eh, conocido como el mes de Nisan, que anteriormente era conocido como el mes de Aviv. El mes de Nisan es conocido como el mes de la Pascua, y esto significa que en el calendario hebreo la Pascua será este año el día 1 de abril al anochecer, que es el 14 de Nisan. Y el día el primero de panes sin levadura sería el jueves, día 2 de abril, que sería el día 15 de Nisan, y comienza ahí los 7 días de panes sin levadura hasta su finalización, que sería el día 9 de abril, que sería el día 22 de Nisan. Y ayer en nuestro centro de estudio, como le dije, estábamos leyendo la sección Vayaquel Pecudei, que comienza en Éxodo 35, versículo 1 al 40-38. Y la sección, la lectura de los profetas comenzó en perdón, Ezequiel 45:16 al 46:18. La sección Vayaquel Pegudei narra el momento en que Moisés desciende del monte luego de haber recibido las dos tablas del pacto y haberlas rotos, haberlas tirado al suelo y romperlas porque vio el pecado del becerro de oro. Moisés asciende nuevamente hacia el Eterno e implora al Eterno que les conceda la expiación por el pecado cometido del becerro de oro, a so pena de borrarlo del libro. De esta experiencia de Moisés aprendemos de que una persona puede poner su vida como rescate de otra. Esto dado que Moisés está dispuesto a morir por conseguir la expiación de los pecados cometidos, pues, en el momento del pecado del becerro de oro, dando con esto luz con respecto a lo que eventualmente los profetas van a hablar sobre el Mesías que carga con los pecados de Israel, el Mesías sufriente, el Mesías hijo de José, o el Mesías el justo que sufre, como está en Isaías 53. Y también Moisés, cuando asciende, no logra entender cómo el Eterno le concede la expiación a Israel por el pecado del becerro de oro. Sin embargo, en el caso de el faraón, eh, el Eterno le endureció aún más su corazón hasta llevarlo al exterminio. Y Moisés quedó un poco confundido sobre esta experiencia y le dice al Eterno: permíteme entender tu esencia, qué es lo que significa en el texto déjame ver tu gloria. Lo cual Dios le responde a él: nadie puede ver mi rostro y vivir, algo que es bastante chocante, dado que cuando leemos la Torá, nos encontramos que la Torá nos dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, no tiene sentido de que la Torá diga que Dios habla cara a cara con Moisés y en otro lugar Dios dice tú no puedes ver mi rostro y ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. No tiene sentido hay una contradicción en ambas declaraciones, y esto claramente nos enseña de que estamos hablando en lenguaje humano, ideas y conceptos que no se podrían entender si no se utilizara lenguaje humano. Cuando Dios le dice a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir, significa que nadie puede comprender la totalidad de mi esencia y poder vivir. Y esto, claro, hay una serie de ideas que se enseña dentro de los círculos judíos que tendrían que comprenderse para poder entender por qué
Dios hace a esta alusión. Más cuando Rabenu Yeshua dice en una de sus famosas bienaventuranzas que son bendecidos a aquellos que son, hay una bendición para aquellos que guardan el camino de Dios y que estos verán el rostro de Dios, que es lo que Rabenu Yeshua dice en el capítulo 5 de el libro de Mateo. Dice el versículo 8 de capítulo 5: bienaventurados los de limpio corazón. Esto es lo mismo que decir guardan los caminos de Dios, porque ellos verán a Dios. Parece una otra contradicción, dado que eh, si leemos esta lectura de la porción anterior, que es la porción quitiza, vamos a ver que Dios le dice a Moisés: nadie puede ver mi rostro y vivir. Claro, la implicación aquí es mucho más que ver simplemente el rostro de Dios, claro, porque Dios en esencia no tiene cara. Muchas de las cosas que nos dice la Torá con respecto a rasgos que se le pueden atribuir a Dios humanos es la forma de poder la Biblia, la revelación divina, hablar de algo que no sería comprendido si no se utiliza lenguaje humano. Dios no tiene espalda, no tiene rostro, no tiene mano, no tiene pies, no camina, no come, no bebe, no hace como los seres humanos. Como dice en algún lugar lo escrito nazareno, Dios es espíritu. Ahora, si Dios es espíritu, ¿por qué la Biblia utiliza lenguaje humano para referirse a los actos de Dios o hablar sobre la relación de Dios con el ser humano? La razón de esto es para poder de alguna forma el humano atrapar lo que se busca a transmitir a través de este mensaje. Y esto es sumamente interesante porque cuando logramos entender esto, entonces podemos ver que la escritura nos está hablando de aspectos de la dimensión interna de Dios que son revelados, que nosotros se nos ha permitido poder verlas y poder comprenderlas para aquellos que tienen el corazón limpio. Esto es lo que significa ver a Dios. Si tienes el corazón limpio, podrás percibir lo que Dios, bendito sea, le permite al hombre entender de su esencia y poder a su misma vez gozarse de comprender estas maravillas. Esto lo deducimos también de la experiencia de Moisés, a donde Moisés le dice a Dios: permíteme ver tu gloria, a donde Dios le dice a él: nadie puede ver mi rostro y vivir. Sin embargo, el santo bendito sea, le dice a él: va a haber un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Es como si la Torah estuviese diciendo que Moisés sería puesto como en una pequeña cueva. Y es interesante porque estamos utilizando el lenguaje humano. Dios pasa delante de él y pone la mano sobre su rostro. ¿Qué significa después para Moisés? ¿Qué pasa con Moisés cuando Dios pone su mano en el rostro? ¿Qué significa eso en un lenguaje metafórico, que es lo que está utilizando la escritura? Y dice también que lo que va a ver Moisés son las espaldas, pero el rostro no se va a dejar ver. A donde claramente quien está pasando delante de Moisés es una manifestación divina del Creador a través de un ángel, en lo que se conoce como un malaj. Usted va a encontrar incluso en los escritos nazarenos que se hablaba de Moisés hablando con el ángel en el monte. Y esto para expresar la idea de una teofanía divina. Ahora, es importante entender, tener en cuenta cómo el judío entiende la idea de lo que es un malaj, que es la palabra hebrea para ángel, y cómo los gentiles entienden lo que es un ángel, lo que es un malaj. Para el judío, el ángel es un malaj, es una vasija que contiene dentro de sí la luz del Creador. Es como un jinete que está montado sobre un caballo, donde el jinete viene a ser la luz del Creador y el caballo viene a ser el ángel que va a traer el mensaje de Dios o los actos de Dios. No es hasta el tiempo del segundo templo donde los malajín comienzan a tener nombres. Y ahí es donde te empieza a ver nombres como Gabriel, que generalmente su nombre es Gabriel, que significa el poder de Dios. Rafael o Rafael, que significa el poder sanador de Dios. O Micael, que significa quien es como Dios. Cuando Micael se manifiesta, es como si estuviera manifestándose el propio creador. Esto habla del nivel de autoridad que tiene este malaj. Y hay otros
Malachim que usted podría encontrar en literatura del mundo del Segundo Templo como Uriel, Raziel, diferentes nombres que en sí lo que expresan es la función que esto realiza, no de por sí que ellos tengan un nombre propio y con ese nombre sean llamados ante Dios. Porque si vamos a lo largo de todo el Tanaj, si no tomamos en cuenta el libro de Daniel, que es el libro más tardío del tiempo del Segundo Templo, pues vamos a ver que ningún malaj tiene nombre, porque no es hasta el tiempo del Segundo Templo donde los malajim tienen nombre. Ahora, los nombres comienzan a tener cuenta dentro del mundo del Segundo Templo porque expresan los nombres la función que realizan estos mensajeros divinos, que son vasijas de luz de parte del Creador, pero en esencia ellos no poseen nombre alguno. Incluso es la forma en que el santo bendito sea puede de cierta forma interactuar con el ser humano aquí en el mundo. Y son prácticamente sus mensajeros, una vasija de luz. Ahora, en este caso, cuando leemos la porción quitiza, que es la porción que termina en el capítulo 34, versículo 35, vamos a ver que después que el Creador bendito sea hace pasar toda su majestad delante de Moisés, que es lo que se conoce como las espaldas de Dios, interesante, cuando en este relato se pasa el Creador delante de Moisés, que lo que Moisés puede percibir las espaldas de Dios, se mencionan 13 atributos de misericordia. Son conocidos como los 13 atributos de misericordia, donde el número 13 tiene un significado muy interesante en esta narración, dado que el nombre sagrado de Dios tiene el valor numérico de 26. Si tomamos las espaldas de Dios solamente, estamos hablando de la mitad de 26, que sería 13. Y entonces estaríamos preguntándonos, ¿y la otra mitad de la revelación de Dios, dónde está? Y ahí es donde entra estos misterios que la escritura va a encerrar en la simple narración del texto, que solamente los que están escudriñando constantemente la sabiduría divina y tienen en cuenta la ventaja que tiene el judío sobre el gentil, y es que a estos les fueron encomendados los oráculos de Dios, y ellos por años de años de años han estado estudiando estos textos y han logrado ver maravillas y tesoros que el Creador ha escondido en ellos. Y aquí hay una relación entonces entre la revelación de las espaldas de Dios en lo que este lenguaje metafórico representa y el número 13 y los 13 atributos de misericordia del Creador y la relación que tiene esto con el número 26. Esto porque cuando Moisés desciende del monte, inmediatamente la tez de su rostro está emanando luz. La tez del rostro de Moisés es como el sol que brilla. Y Moisés no se había percatado de eso, decía yo bromeando en el Centro de Estudios Hebraico El Camino Nazareno, que Moisés no tenía ni celular ni espejo para poder mirar su cara, como nosotros lo hacemos todos los días cuando nos levantamos por la mañana y vamos al baño o algo así. Y entonces Moisés, cuando se percata de que las personas están asombrados con sus rostros, dice la Torá que él se pone un velo para cubrir la luz que hay en él. Y esto es para una persona que estudia las profundidades de Torah, esto tiene un mensaje bien interesante, en donde nos está diciendo que Moisés es una luminaria que está dando a conocer la revelación divina, es la luminaria más alta en los tiempos de la revelación bíblica que había hasta ese momento, y no ha habido otro después de él, y de ahí es donde comienzan a hacer la idea del Mesías o de un aspecto del Mesías que algunos grupos del mundo del Segundo Templo comienzan a desarrollar. Y esto porque si vamos al libro de Deuteronomio capítulo 34, vamos a encontrar que dice esta parte final del rollo de la Torá con respecto a Moisés, que no se había levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, a quien Dios trataba cara a cara. Este texto es valiosísimo porque está diciendo que tiene que haber otra luminaria como Moisés, que Dios le hablara cara a cara. Y esto volvemos a lo mismo. Si Moisés no puede ver el rostro de Dios porque ahora el texto dice que Dios le hablaba cara a cara a Moisés. Aquí vemos claramente que la escritura está utilizando lenguaje humano para referirse a conceptos que van más allá el sentido literal del texto, que invita al exégeta, a la persona que está inquiriendo en las maravillas de Dios, a pensar en cómo reconciliar esta diferencia. A donde
Lo que busca la Torá al final decir es que va a aparecer en algún momento una persona que va a ser del mismo nivel de Moisés y tal vez lo va a superar. Esto en lo que respecta a la comunicación divina cara a cara. Y vamos a ver que si vamos al el libro de Números, con respecto a otros profetas, el Creador bendito sea dice que a los demás le va a hablar en acertijos, le va a hablar en sueños, le va a hablar en forma enigmática, a través de un espejo no claro. A Moisés no le habla así el Creador. Y esto es muy, muy importante porque cuando vamos a hablar del rostro de Moisés y el velo, hay una implicación detrás de todo esto, hay una relación detrás de todo esto que estamos hablando. Entonces, en el mundo del segundo templo, cuando comienza a hablarse del Mesías, claramente, y es importante mencionarlo, no había uniformidad con respecto a quién y qué va a ser el Mesías. Y hay una de en mis años de estudio del pensamiento judío, hay una de las cosas que más a mí me impactó o me ha impactado con respecto a la comprensión de la idea del Mesías. Y es que leyendo la literatura de los sabios de Israel, se habla de que cualquier ser humano podría haber sido el Mesías en su época, pero claramente tenía que ser de la familia de David, lo que respecta a las profecías. Pero, sí, pero sin embargo, se hablaba de otro Mesías que no necesariamente tenía que nacer de la familia de David. Y esto con respecto a la función de guía o maestro. ¿Cómo lo fue Moisés? Moisés fue entendido dentro de los ciclos de Israel como un aspecto del Mesías, un hombre de la familia de Leví, no es de la familia de David, claro, todavía no se había elegido la familia de David para esto, quien había recibido la luz de Dios y podía transmitir esta luz a otros de forma clara. Por eso es cuando vamos a la sección Vaya aquel, que es la sección que comienza en el capítulo 35, vamos a encontrar que Moisés claramente, cuando baja del monte, le dice a todo el mundo, esto es lo que Dios ha ordenado. Y comienza a exponer cada una de las instrucciones detalle por detalle sin ningún tipo de interferencia o alusión alegórica como lo podríamos encontrar en el caso de los profetas como Isaías, Malají, Ageo, Ezequiel, que son profetas que hablan en el tiempo de ellos de una forma enigmática, donde las profecías parecieran ser que pertenecen al tiempo de ellos, pero no están del todo claras si van a cumplirse en el tiempo de ellos. Y claro, está relacionado a la respuesta de la audiencia que lo recibe. Entonces, cuando vamos al tiempo del segundo templo y se comienza a hablar del tema del Mesías, no había uniformidad absoluta de sobre quién o qué sería el Mesías en sí. Y en sí, para que usted pueda entender el pensamiento conceptual judío, Mesías significa unción y la unción no es otra cosa que el Espíritu de Dios. Entonces, aquel que sobre quien moraría el Espíritu de Dios y permanecería en él, se convertiría en el ungido, el Mesías. Y esto es clave, ¿por qué? Porque cuando hablamos del Mesías desde el pensamiento conceptual hebreo, del cual está establecido en el Tanaj y cómo el mundo del segundo templo concebía estas ideas, pues tenemos que comprenderlas para poder nosotros entender mejor por qué a Yeshua se le llama el Mesías. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el título de que se le da la función que se le da a Yeshua basado en lo que le pasó. ¿Y qué le pasó a Yeshua? Yeshua, un hombre santo, un hombre que caminó desde su niñez en el camino de Dios, como lo dice Lucas, eh, siendo inmerso en las aguas del bautismo de Juan, eh, sobre él desciende el Espíritu de Dios y permanece en él. A lo cual la voz divina dice, este es mi siervo, mi hijo, en quien me he complacido. Claro, haciendo una perfecta alusión a lo que están diciendo los textos del Tanaj con respecto a él. Y Yeshua, como ser humano que fue y continúa siendo, porque cuando regrese el Mesías regresará como un humano envuelto en la presencia de Dios. Ese es el concepto del Mesías, del pensamiento conceptual del pueblo que es custodio de los libros. Incluso los nazarenos asimismo lo afirman. Pablo fue arrestado. Pa- Shaul de Tarso es la persona más controversial en todas las enseñanzas nazarenas. ¿Por qué? Porque escribe cosas
que por su nivel de estudio y de, de luz que recibe para poder hablar del Mesías a los judíos nazarenos y a los gentiles que están en la dispersión, él va a decir cosas que, como dice la segunda carta de Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen. Y aquí hay dos palabras interesantes, indoctos e inconstante. Indocto no es una persona que no estudió en un seminario teológico, y lo digo con mucho respeto, ni tampoco estudió en universidad teológica y se graduó de doctor en teología. Esos conceptos no existían o esa forma de educación no existía. Un indocto es una persona que no fue educada a los pies de otro maestro sobre los secretos y los tesoros de la ley o la Torá, mejor dicho. Y Pablo de Tarso fue un discípulo de Gamliel, fue educado en la escuela de Gamliel y basado en esa educación es que el Santo Bendito sea a través de su siervo el Mesías, lo escoge a él para convertirse en la voz de la dispersión. Y él tenía un conocimiento en comparación a Pedro, a Juan, a Jacobo, un conocimiento con respecto a las dimensiones internas de la Torá que los demás discípulos no poseían porque no pertenecían a esos círculos, si podemos decirlo así, de la academia del Segundo Templo. Y entonces cuando hablamos de indoctos, se está hablando de ese tipo de personas que no ha sido educado en el método judío de comprender la escritura. Y cuando se habla de los inconstantes, se habla de personas que caminan en ocasiones en los caminos de la luz y en ocasiones caminan en los caminos de la oscuridad. Y esto pues trae turbiedad sobre su alma y se enseña dentro de los círculos internos de la sabiduría de Dios que una persona que camina en impureza y anda en impureza, cuando lee no entiende lo que lee. Y cuando trata de expresar o interpretar o tratar de comprender lo que está leyendo, lo que hace es torcer el sentido de las cosas que se están leyendo por su impureza. Es como si la impureza le causara, de cierta forma, una ceguera parcial o total, dependiendo del grado de su impureza. Por eso es que claramente en los escritos nazarenos usted va a encontrar que los discípulos entienden que los gentiles no tienen que hacerse judíos para participar de la salvación que Dios va a enviar al mundo cuando envía al Mesías con la espada doble filo, una forma de decir que con un filo destruirá a los malvados y con el otro filo redimirá a los justos. Para poder participar de ese día no necesitaban hacerse judíos, pero sí debían mantener una forma de pureza tal que les permitiese escuchar a Moisés y a la misma vez entenderlo. Y esto porque hay una relación entre la impureza y la turbiedad en la comprensión de los textos. Entonces, cuando hablamos de Pablo de Tarso mismo, quien fue arrestado en Jerusalén por un grupo de personas que están dando un mal informe de él con respecto a lo que él está haciendo en su mensaje de la dispersión. Pablo tuvo enemigos y eso yo creo que en la vida es común cuando hablamos un mensaje que a algunos no les gusta. Y el problema de Pablo en sí era que no se veía con buenos ojos en Jerusalén que los gentiles se le diera lugar en el reino de Dios dado tiene total sentido comprenderlo. Vivimos en una opresión romana, los romanos se han apropiado de nuestra tierra, el servicio del templo está prácticamente controlado por Roma y ahora le vamos a dar espacio a estos romanos en el reino de Dios. ¿Cómo es posible esto? Y es claro, hay que ponerse en el lugar de ellos para entender esto. Y Pablo fue acusado en Jerusalén por hacer esto y por algunos decir que él estaba hablando en contra de la ley, lo cual es falso. Pablo nunca habló en contra de la ley. Pablo está enseñando cómo en los días que ellos estaban viviendo, que ellos, en caso de Pablo y los discípulos de Yeshua, que ellos entendían que estaban en los días finales, cómo con la venida del Mesías, ciertas cosas que están escritas en la Torá van a ser transformadas, no anuladas, transformadas. Y esto, pues, no le era de muy agrado a muchas personas, más cuando pensaban que el Mesías no había venido. Y es interesante cómo Pablo, cuando fue arrestado, Pablo está, y eso usted lo va a ver en el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo dice que Dios
lo ha escogido, el Dios de nuestros padres, y eso está en el versículo 14. Él dijo, el Dios de nuestros padres, cita, ¿verdad? La experiencia que tuvo con Ananías, quien fue el que le ayudó a él en el proceso de su ceguera cuando el santo rabí se le aparece envuelto en la luz a Pablo de Tarso. Ananías le dice a él, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mira lo que le está diciendo Ananías, un discípulo de Rabí Yeshua. Ananías, que es un discípulo de Rabí Yeshua, a quien eh, en una visión también se le expresa que va a venir Pablo hacia él y que él debe asistirle. Entiende que Rabí Yeshua, el santo Mesías, es el justo de quien Dios habló en los profetas. Entonces, esto es interesante porque hasta el propio Pablo, eventualmente, cuando va a hablar del Mesías, va a hablar del Mesías como ese justo que Dios levantó de entre los muertos y lo coronó como Señor y Mesías, quien estaría mucho más arriba en poder de lo que tiene hoy día el César en el lenguaje de Pablo, en el tiempo de Pablo. Entonces, cuando vamos al tiempo del segundo templo y analizamos el concepto del Mesías, habían diversas opiniones con respecto a quién sería el Mesías, cómo sería la idea del Mesías. Incluso si usted va al capítulo 16 del Evangelio, esto del Enash, que es un concepto escatológico del mundo del segundo templo, no, ese concepto del Barenash no pertenecía, no se entendía del todo, o sea, no había ese concepto, la idea es que viene de la casa de David. El concepto del Barenash era humano y podía ser podía ser cualquier humano que no necesariamente tenía que ser de la casa de David para realizar el escatón, que es la aparición del fin y llevar a la consumación de todas las cosas. Es importante porque cuando vas al capítulo 16 de Mateo, usted va a encontrar que van a preguntar quién dicen por ahí que va a ser ese hijo de hombre, ese Barenash del cual se habla en Daniel y también en la literatura conocida como la literatura de Enoch. A lo que los discípulos dicen, por ahí están diciendo que va a ser Juan el Bautista. Juan el Bautista no es de la casa de David. Otros dicen que es Elías. Elías no es de la familia de David. Otros dicen Jeremías y uno de otros profetas. O sea que se entendía que la escritura escatológica del Barenash podía ser cualquier persona de Israel, no necesariamente tenía que ser uno de la casa de David. Ahora, con respecto a esto, también se entendía el asunto del que este Mesías, porque está el Mesías escatológico. Había una diversidad de Mesías en la literatura y el mundo del segundo templo. Estaba el Mesías de Aarón, el Mesías de Israel, el Mesías escatológico, el Mesías como Melquisedec. Habían diferentes ideas con respecto al Mesías que usted tiene que conocer para poder entender mejor a lo que se está hablando en los evangelios, porque ese es el trasfondo de ese mundo. Y usted va cuando usted encuentra este texto de Mateo, usted va a encontrar interesantemente que Yeshua pregunta sobre este tema, a lo cual los discípulos responden, miren, esto es lo que Barenash, el Mesías que es el escatológico. Y Pedro, entonces Yeshua aprovecha y dice, Yeshua aprovecha y le dice a sus discípulos, Pedro, ¿y quién tú dices que soy yo? Y mira lo que responde Simón Kefa. Simón Kefa dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua le dice, bendecido eres Bayona, Simón Bayona, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Este relato está sucediendo antes del momento en que el Mesías va eventualmente a subir a un monte alto a orar y se van a cambiar inmediatamente sus vestiduras. ¿Por qué le menciono esto y el tiempo está avanzando y realmente poder abundar más sobre esto va a ser un poco difícil? ¿Por qué le menciono esto? Porque hay una relación entre este texto del capítulo 16 y lo que se conoce como la metamorfosis del Mesías, que claramente Lucas dice, luego de a él hacer su investigación,
que esto ocurre porque Yeshua está orando. Muchas personas han comprendido y han entendido que, que lo que está pasando en el momento en que Yeshua está siendo transformado en el capítulo 17 de Mateo, y como en Marcos 9 y en Lucas 9, es porque Yeshua está revelando su divinidad. Pero esto no es el contexto de lo que está pasando. El Mesías, dice Lucas que el Mesías se fue al monte a orar y mientras oraba, su cuerpo, su rostro comenzó a emanar luz y su cuerpo comenzó a, su ropa comenzó a emblanquecerse y se convirtió en un ser de luz, claramente aludiendo a la relación que tiene esto con el rostro de Moisés. Y esto para enseñarnos de que si Moisés fue una luminaria en el tiempo de él y se habló de uno que sería como Moisés, entonces esta transformación que Dios hace del Mesías mientras él ora es para enseñarnos de que Yeshua es esa luminaria que habló Moisés, que vendría en un tiempo y hablaría con Dios cara a cara. Hay muchas cosas más que aportar sobre esto, pero el tiempo no me lo permite, así que hasta aquí puedo llegar con el programa. Permíteme decirles que el Centro de Estudios Hebraicos El Camino Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511 del barrio Reanón en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Si usted desea aprender estos temas y muchos más sobre la Sagrada Escritura, les tendemos una cordial invitación. Le habló el Moro Joseph. Nos vemos la próxima. Shalom.